si alguien se ha hecho favor de conectarse y me pudiera confirmar si se escucha, por favor. Que en teoría, pues este micrófono sí está funcionando. Vamos a ver si se puede escuchar. Gracias, Luis Alfonso. ¿Me pudieras confirmar si se escucha? Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a iniciar ahora sí, después de todos estos piezos. Voy a tratar de, como casi no alcanzo a ver la permitiendo que ustedes ya vean, voy a tratar de abrir el... porque de lo contrario, pues no me voy a que estén haciendo favor de escribirme. Déjenme. Ok, vamos a abrir la transmisión en vivo y sus comentarios. Ok, listo. Ya estamos aquí. Creo que se ve, si ustedes me ven como me veo yo, se ve terrible, pero bueno, les ofrezco una disculpa. Parece que estuviera la pantalla mojada, pero pues no es así, o que tuviera algo como de jabón. Se ve horrible, pues les ofrezco una disculpa. La intención no era de que se viera tan mal. Cuando menos aquí en mi, lo que yo estoy viendo, pues sí, se ve terrible, pero lo importante es que se escuche. Bueno, dicen que sí se escucha bien. Había algunos comentarios de las intentos anteriores que se habían conectado. Voy a tratar de irlos comentando. De la gente que había hecho favor de conectarse. Luis Alfonso Guerra, muchas gracias por haberte conectado. El también, gracias. Luis Whiting, ya que nos escuchaba. Luis Alfonso Guerra también, bueno, gracias. Oscar Tiempo Martínez, gracias por haberte conectado, aunque no hayamos podido conectar la otra transmisión. Jesús Apolinar también. María Patricia Alvarado, también gracias por haberte conectado. Mercedes Valentinos también, muchas gracias. Axel Díaz Sánchez, Eureka, también gracias. Y Craig Gaxley, también gracias por haberte conectado. Miguel Milicio, gracias por haberte conectado. Israel Velázquez también, muchas gracias. Y Miguel Pérez, tocayo, muchas gracias. María Guadalupe Orozco, también muchas gracias por haberte conectado. Y Alberto Martínez Ramírez, Jesús Apolinar también. Bueno, vamos a ir comentando un poco lo que se nos ha ido quedando en el tintero las últimas veces que pues, que hemos tenido este ejercicio. Como ustedes saben, pues se han acumulado muchos temas, ¿no? Realmente yo quería abordar varios, porque pues el que más ha llamado la atención en estos últimos días, por supuesto que ha sido el de la captura del Mencho, aunque todavía no tenemos muy claro qué es lo que pasó. Pues como que no quisiera, no quiere ella. Yo creo que, pues por supuesto que sabemos que ella no quiso romper este pacto que López Obrador le dejó ya instalado, ¿no? Pero sabemos que pues a tomar esta decisión, aunque sea contra de su voluntad. Yo lo que he visto en estos días, por supuesto que ha sido pues esta falta de comunicación de parte del Gabinete de Seguridad, de parte no solamente de la Secretaría de la Defensa. Se ha especulado, ha habido, pues mucho, como ustedes saben, muchísima rumor dentro de Internet, o sea, ha habido muchísimos información que ha ido circulando. No sabemos bien a bien qué tan certera sea. Esto, pues por supuesto que ha abonado a la especulación. Nosotros, pues no quisiéramos darle mucho revuelo a eso, pero desgraciadamente el gobierno es el que ha sido el culpable de que no tengamos una certeza de qué es lo que sucedió, no solamente ese día, sino los días posteriores. Tan es así, por ejemplo, que no sabemos realmente qué pasó con el cuerpo, ¿no? de Nemesio Ceguera Cervantes. Se supone que ya lo entregaron a sus familiares, supuestamente es la última versión que yo vi de la Secretaría de Seguridad Pública,
Ustedes me imagino que vieron que se circuló una carta, pues no se sabe también si real o apócrifa, de la Secretaría de la Defensa, donde aparentemente estaban recibiendo amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación para entregar el cuerpo, de lo contrario se arriesgarían a represalias, ¿no? Bueno, la misma Secretaría de la Defensa no ha salido, o de Seguridad Pública no ha salido a desmentir si esto es real o fue, muchos dicen que posiblemente fue creado con inteligencia artificial. El problema es que estamos ante un vacío de información, y eso es lo que propicia precisamente que gente como, dentro de la seguridad y de la comunicación, que son, básicamente los que le dejó sembrados López Obrador a Claudia Sheinbaum, haga que ella cometa este tipo de tropiezos, ¿no? Al final de cuentas, como que le han ido poniendo, de por sí que ella no necesita muchas trabas para caerse, pero le han abonado el camino para que cada vez haga un papel peor en cuanto a la comunicación. Ustedes vieron, me imagino que el domingo ella misma dijo que ella no estaba enterada de este operativo, eso, al menos eso fue lo que ella dijo. Si esto es así, es gravísimo, porque imagínense, se supone que es un operativo que realizó supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional, y se supone, en teoría, cuando menos es lo que dice la ley, que la comandante supremo es ella, o el comandante supremo es el presidente. En este caso sería ella, aunque es una presidenta espuria, como ya sabemos, pero en teoría ella es el comandante supremo. Y si los subordinados, que en este caso es la Secretaría de la Defensa, no le informan a su superior que van a hacer una operación de este nivel, imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? La verdad es que sui generis, pero también abona a que esa figura tan débil de Claudia Sheinbaum se siga debilitando más, porque si de por sí todo el mundo sabemos que ella tiene una fragilidad terrible, con esto nosotros vemos que su figura queda cada vez más comprometida. Incluso el mismo gobierno de Estados Unidos sabe que ella carece no solamente de legitimidad, sino que realmente no está ejerciendo el poder, y por eso la está, por un lado, respaldando, pero por el otro obligando a que tome cartas en el asunto, es decir, que tome las riendas del poder, que ella por sí misma no puede hacer, pero que lo intenta hacer a través del apoyo o forzada por Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto, que es el primer tema que quería comentar esta noche, y más lo que ustedes hagan favor de comentar. Por cierto, si alguien tuviera la gentileza de hacer la prueba para ver, porque me habían pedido en la transmisión anterior que hicimos el domingo si podríamos hacer si yo tenía activada la parte donde ustedes pudieran dar como donativos durante la transmisión, por ejemplo, con un super gracias, con un super. Si alguien tuviera la gentileza de hacer la prueba y hacer un donativo de $1 o de lo que ustedes consideren, es que no les pido menos porque creo que esa es la cuota mínima que acepta YouTube. Si alguien pudiera hacerlo, se los agradecería, simplemente para ver si quedó activada esta función. Simplemente es para saber si se puede hacer, porque ya recibí algunos, como un super gracias, no sé si saben lo que es eso, es como un agradecimiento en la semana de alguien que hizo favor de hacerlo. Entonces, si alguien tiene a bien, ándale, gracias, muchas gracias, Juan Carlos Celestino. Ya, con eso, te agradezco infinitamente tu donativo. Ahora que ya sabemos que quedó activo, los que contribuir a esta causa, se los vamos a agradecer infinitamente, porque parte de la labor que estamos haciendo es, intentar hacerles llegar contenido de calidad, y tenemos que dedicarle tiempo a la investigación, y tenemos que dedicarle tiempo a preparar esto que estamos haciendo. El problema es que cuando no tenemos los recursos a la mano, necesitamos dedicarle el tiempo a otras actividades que nos puedan dar precisamente esos recursos que quisiéramos dedicar en cuanto a tiempo a hacer esta labor que nos gusta mucho y nos satisface, pero necesitamos tener un medio para poder hacerlo. Así que si ustedes nos apoyan, hacen este favor de
pues nosotros podemos continuar con esta labor, lo cual les agradezco. Vamos a ir leyendo poco a poco sus comentarios que han hecho favor de enviarnos. Me voy a brincar los primeros. Bueno, voy a leer nada más los que están conectados para agradecerles. Luis Alfonso Guerra, muchas gracias por estar conectado. Jacquelina Rodríguez, muchas gracias también. Rico Panquecito también, muchas gracias. Betty Esparza, Lucy Olivares, gracias por estar conectada. Muchas gracias, Luz Camarena, por tu donativo, te lo agradezco, que Dios te multiplique, igual que a Carlos Celestino, se los agradezco a ambos. Ay, ya me brinqué, esperen. ¿Dónde estaba? Jacquelina, Celia Álvarez, muchas gracias por estar conectada. Rosario Villanueva nos manda saludos desde Ciudad Neza, México. Aquí me dice Lucy Olivares que sí se ve borroso. Pues sí, es que la conexión es la del teléfono. La verdad es que pues tengo un equipo profesional que, como vieron, pues no sirvió para nada porque no. Carrera, te lo agradezco. Acaba de terminar una entrevista precisamente con un canal en Michoacán y el micrófono y la cámara funcionaron perfectamente bien. Simplemente me cambié de plataforma para empezar la transmisión en YouTube y pues se vino abajo todo. No sé qué pasó. La transmisión del domingo también funcionó la cámara, pero no funcionó el micrófono. La verdad no tengo idea qué haya sucedido. No quiero pensar que haya sido un sabotaje, ni mucho menos. Federico Sainz, muchas gracias por tu apoyo. Te lo agradezco, que Dios te multiplique y te dé más. Voy a seguir leyendo aquí sus amables comentarios. Dice Mirna Pielago, perdón. Buenas noches, aquí corriendo para ir tu programa. Gracias, llegaste muy a tiempo porque tuvimos aquí una hora de retraso por todos estos problemas técnicos que ya mencioné. Dice Daniel, Miguel, sabemos que las muertes son al igual que los abortos conforme a lo que mencionó la Virgen María, pero sabemos si esto va a acabar pronto o bien solo con abolir el aborto y cuándo se dará esto. Bueno, una de las condiciones se supone que para terminar esta cuestión del aborto, una de las condiciones para terminar la violencia es que se derogara, se echara atrás la ley que permite los abortos. Esto se legalizó, lo hizo Marcelo Ebrard, el que ahora es nuestro secretario de Economía, que no sirve para nada, como ya hemos visto, pero que sí sirvió para meternos en esto. Todo el mundo le echa la culpa a Calderón de que él fue el culpable de la guerra. Bueno, de la guerra fue la legalización del aborto y eso lo hizo Marcelo Ebrard. Entonces, mientras esto no se echa abajo, la violencia va a continuar, porque además el problema es que, como ustedes saben, y lo vimos ahora en estas, muchas gracias Luis Alfonso Guerra, Dios te pague y te multiplique. El problema que hemos visto es que estos narcos ahora pues están ritualizando todo lo que, o sea, acometen estos actos criminales de asesinar y además ahora lo hacen ritualizado, ofreciéndolo pues al demonio. Ricardo B 6150, muchas gracias, que Dios te multiplique. Y ahorita voy a leer sus mensajes que me han ido poniendo también. El problema es que lo han ritualizado y esto ha complicado mucho más porque, bueno, lo ha hecho mucho más perverso porque ya son ofrendas que se le presentan al demonio para fortalecerse supuestamente, pues es al maligno, porque le dan pues más poder, aunque sabemos que ya está derrotado, pero pues él ha seguido intentando seguir haciendo el mayor mal posible y lo ha hecho muy bien. Mientras no se revierta esto, esta locura de los narcos pues va a seguir adelante y no se va a poder detener. Voy a continuar leyendo sus comentarios. Dice, a ver. Dice Jacquelina Rodríguez, hemos visto el cuerpo, no hay pruebas, no hay necropsia del Mencho. Pues ese es parte del problema que tenemos, que no sabemos. Yo el domingo, si no mal recuerdo, les comenté que no tenía la certeza de que realmente lo hubieran matado porque estuvo muy sospechoso
hay muchos vacíos. Se supone que la operación la hizo el ejército mexicano. Ya vemos al general Trevilla hasta llorando ahí en la mañanera, Claudia Sheinbaum, por los caídos, que además, eso es un dato muy importante que quería comentar. Hubo una exagerada cantidad de muertos en esta operación. O sea, fueron alrededor de 50 soldados que perdieron la vida en esta operación, y esos 50 mataron a supuestamente 4 o a 8, porque ha variado el número de sicarios. O sea, no corresponde al sentido común que hayan muerto 50 soldados y hayan matado solamente a 8 sicarios. Y de esos 8, pues 3 al menos parece que murieron en el camino, porque se supone que los llevaban colocados los llevaban en el mismo avión al Mencho y a 2 de sus guardaespaldas, y al parecer los 3 se murieron en el camino. Ha sido pues que el que más ha destacado ha sido el Mencho. Ricardo, creo que ya te había leído, pero muchas gracias por tu contribución. Así que lo que estamos viendo aquí es una serie de anomalías. Les voy a contar algunas para ir tratando de entender este asunto. El martes pasado, en el informe a la Nación, Donald Trump dijo, él se adjudicó el éxito de la misión. Él dijo que ellos habían sido los que habían realizado esta operación. Yo sí creo que hubo una participación activa de las fuerzas norteamericanas. Yo no creo que haya sido simplemente una cuestión que les hayan dado la información de inteligencia diciéndole dónde estaba el Mencho. O sea, sí fue eso, pero además yo creo que sí participaron en la operación. Pero ahí es donde surge esta anomalía, donde hubo demasiadas bajas. En la operación para rescatar o para tomar o detener, como le quieran llamar, a Nicolás Maduro, ustedes saben que parte del éxito que todo el mundo le reconoció este comando de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que entraron por él, es que no tuvieron bajas. Todas las bajas fueron de parte de la Guardia Cubana, que estaba pues resguardando, protegiéndose, o tenían secuestrado, como le quieran llamar, a Nicolás Maduro. Así que el hecho de que aquí se hayan presentado 50 bajas, 48, 50 de soldados mexicanos, me parece, o sea, no es algo, es una cantidad exorbitante de bajas para el número de bajas que ellos causaron. Sí, se supone que uno puede entender porque tenían armas mucho más sofisticadas los narcos, y por eso fue que provocaron esta matazón de soldados. Suponiendo que haya sido una operación norteamericana la que haya hecho el detener al Mencho, suponiendo, vamos a pensar que fue soldados americanos, no creo que le hubieran entregado la presa, en este caso al Mencho, a los soldados a los soldados mexicanos, para que ellos se encargaran de trasladarlo hacia el penal del Altiplano en el Estado de México, y que en el camino se les muriera o lo mataran, lo ejecutaran. O sea, son de esas cosas que no tienen sentido, no tienen lógica. Entonces, hay muchas cosas que yo estoy tratando de entender, pero sinceramente no le veo como mucho sentido. Aquí la idea es que podamos intercambiar pues lo que ustedes tengan de información, lo que ustedes opinen, lo que yo sé, y junto a la conclusión que nos pueda servir para entender lo que está sucediendo. Yo creo, porque bueno, voy a seguir leyendo, y ya si ustedes me hacen esta pregunta, pues la respondo. Una pregunta que tengo la respuesta, pues, pero no sé si me lo van a preguntar. Y si no me lo preguntan, pues se los comento de todos modos. Voy a seguir con sus comentarios. Dice Luis Alfonso Guerra, me parece que le informaré a lo que hay en torno al abatimiento del Mencho, porque en la Ciudad de México en diversos tribunales ha habido amenazas de bombas en estos días. Así es. De hecho, hubo un coche bomba, no sé si supieron. Lo que no tengo claridad es si fue en Aguascalientes o fue en Lagos de Moreno, que es una zona
limítrofe entre pues, Aguascalientes, donde empieza Aguascalientes y termina Jalisco, y en esa zona a un comando de la Guardia Nacional, dice que aquí circuló cuando menos en Guadalajara, el país esto se supo, pero pues imagínense de lo que estamos hablando. Leticia, dice Leticia Yepe, o sea, YP, gracias desde Cuernavaca, gracias a ti. Nuevamente doy las gracias a Juan Carlos Celestino por este donativo que hiciste favor de darnos, que no sabes realmente cuánto nos sirve. Saludos, Miguel, desde Texas. Muchas gracias, Juan Carlos, te lo agradezco. Luz Carrera, también muchísimas gracias nuevamente por tu donativo, te lo agradezco. Luis Miguel Pérez, que nos saluda desde Zacatecas. Qué bueno que ya quedó bien la transmisión. Un abrazo, gracias, tocayo. Federico Sainz, mi amigo, muchas gracias. Ya te había agradecido, pero lo hago nuevamente. Saludos, excelente programa. Gracias, Federico. Pedro Infante, gracias, Miguel, desde Acapulco. Te seguimos. Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Gracias. Tengo muchísimos recuerdos muy gratos de Acapulco. La última vez que fui fue en 1994. Tengo 32 años sin ir y de verdad que quisiera ir, quisiera llevar a mis hijos para que conocieran. Fue la primera playa que yo conocí. Tengo muy gratos recuerdos de haber ido ahí varias veces con mi familia. Sé que la situación ya está terrible y quedó peor con el huracán Otis y bueno, el peor de todos los huracanes que le han azotado a México, que ha sido la cuarta transformación. Rico Panquecito Flores dice, Dios te bendiga por tu labor, muchas gracias. Muy vale Rosario Kio. Bendiciones, buenas noches, Dios te bendiga, muchas gracias. Luis Alfonso Guerra, gracias por tu donativo, te lo agradezco, que Dios te multiplique. Lucy Olivares, muchas gracias a ti, Miguel, Dios te bendiga, gracias, igualmente Lucy. Ricardo, gracias por mantenernos informados. Licenciado, dice Oscar Tiempo Martínez. Miguel, y ante toda esta situación, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica, ya que en la época cristiana la Iglesia, pues siempre ya para los momentos de mayor crisis, pues, literalmente, ¿no? Lo que estamos enfrentando ahorita, pues es una crisis que nos tiene en vilo como país. Desgraciadamente, no digo que todos, pero pues a muchos pastores les han faltado el coraje para denunciar abiertamente pues la relación entre el aborto y la violencia. Pues como ahorita ya no es políticamente correcto denunciar el aborto, desgraciadamente, lo cual me parece pues, absurdo y cobarde, pero hay que seguirlo diciendo. Yo sé que muchos sacerdotes pues se han convertido en terapeutas y ya han perdido como esa visión trascendental de que para lo que están aquí es para salvar almas, no para dar terapias, ¿no? De psicológicas, para eso uno va, pues va a eso, con un psicólogo, pero el sacerdote tiene una misión mucho más trascendental, que es la de administrar los sacramentos y ayudar a la gente a que se vaya, que, pues que consiga, que alcance su salvación. Esa es su labor, su misión. Es insustituible, no hay ningún terapeuta ni psicólogo que nos pueda pues ayudar, para empezar, que ellos puedan administrar los sacramentos, pero además que nos puedan ayudar a la salvación. Esa es la labor del sacerdote. Pedir mucho por ellos. Los obispos, algunos sí están levantando la voz y creo que cada vez lo están haciendo más y eso es importantísimo. Esto ya es de verdad una situación en la que yo creo que hasta en algún momento el Papa León se va a pronunciar, en algún momento no sé cuándo, pero lo va a hacer. También es algo que quiero comentar sobre él, un poquito más adelante. Dice Alfonso de la Lanza, saludos, buena charla, gracias Alfonso. Georgina Enríquez dice, fue entre San Juan de los Lagos y Mezquitic, muchas gracias por la presión, ella se refiere a la autobomba que explotó con esta gente de la Guardia Nacional. Fernando Álvarez Guerra, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, estuvo tremenda la reacción de los narcos, Dios los cuide, hermanos, gracias, hermanos mexicanos, gracias, Fernando, saludos hasta Tamaulipas. Enrique Ramos, un abrazo desde la Ciudad de México, me parece un gran analista de la sesión general, muchas gracias, muy amable. Carlos Gómez, buena noche, mi buen amigo y hermano maestro. Don Miguel Salinas Chávez, que Dios te bendiga siempre. Gracias, Carlos, un buen amigo que tengo aquí en Guadalajara. Pues bueno, estamos comentando esta situación.
no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el discurso que dio Donald Trump del Estado de la Nación, que se da normalmente el lunes, si no mal recuerdo, tercer lunes de febrero, se celebra el Día de el Presidente, así se conoce, no sé por qué. Y no sé si es ese mismo día o al día siguiente, pero fue de hecho el martes, se le da el informe, lo que para nosotros es el informe de gobierno, allá en Estados Unidos se le llama el informe de la nación, lo hizo Trump y les dio una repasada a los demócratas diciendo pues que están locos y que están enfermos y que son una bola de degenerados, en pocas palabras, ¿no? Sí, se aventó ahí muchas flores, él, pues, obviamente, porque esa es su especialidad, ¿no? El alabarse a sí mismo. Hay cosas que yo creo que, por supuesto, que exagera, y a mí, pues la verdad, la soberbia pues no va conmigo, no me gusta cuando la gente se ensoberbece de esa manera, porque es un riesgo muy alto de caerse del pedestal en el que uno mismo se sube. Pues dijo cosas interesantes, ¿no? Presentando la situación de la economía, hablando sobre los aranceles que representaron supuestamente de momento un ingreso fuerte para Estados Unidos y que ahorita la Suprema Corte pues ya determinó que no eran constitucionales porque no estaba Estados Unidos en una situación de guerra. Bueno, yo no sé si lo que quiera Donald Trump es meterse en este asunto de Irán con la idea de tener el pretexto para volver a retomar el asunto de los aranceles. El tema de Irán es muy importante no perderlo de vista porque, como ustedes vieron el año pasado, pues hubo esta guerra de los 12 días, que así la bautizó Donald Trump, pero como vemos, pues a lo mejor ya no va a ser de 12 días, o de 12 días plus, ¿no? O sea, va a continuar, porque lo que hizo Donald Trump, bueno, lo que están haciendo el Departamento de Estado con Marco Rubio y pues, el gobierno de Estados Unidos es provocar la caída del régimen iraní, pero creo que van a utilizar el modelo de Venezuela porque vieron que les resultó muy, muy útil. O sea, lo que estamos viendo en Irán es que se va a sustituir el régimen por gente del mismo régimen, pero quizá no tan radical, con la cual se pueda negociar. Es decir, el modelo que utilizó, que les funcionó bien en Venezuela, de tirar a Maduro, pero dejar a Delcy Rodríguez, que era la vicepresidente, para que a través de ella poder negociar las condiciones que quiere Donald Trump, que es básicamente el petróleo y las tierras raras, que es esta riqueza mineral que también resulta que pues tienen abundancia Venezuela. Bueno, pues precisamente que quiere llevar a cabo en Irán, donde quiere hacerse de pues la cabeza, ¿no? Que es el Shah, pero, digo, no el Shah, perdón, sino el líder religioso, pero quiere dejar al segundo de a bordo, con el que está negociando pues las condiciones más favorables para Estados Unidos. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, pues que Irán deje de ser el socio estratégico de China y pues que dejen de surtir también petróleo pues a China, ¿no? Porque le compraba. Lo que quiere Estados Unidos es eh, eh, volver a tomar el control del petróleo de Irán para cortar ese suministro a China, o si no puede cortarlo, al menos restringirlo, ¿no? Eso es lo que está intentando. Entonces están buscando que venga una sustitución de cambio de régimen con el modelo de Venezuela. Posiblemente eso es lo mismo que van a hacer en Cuba, donde van a desmantelar el régimen dejando a alguien del régimen al frente, que posiblemente se ha especulado que sería el nieto de Raúl Castro, con el que supuestamente están en negociaciones, aunque la disidencia cubana dice que pues él no representa a nadie, que no sería con la disidencia cubana, ¿no? Pero bueno, sus comentarios. Dice Marta Flores, en Aguascalientes, que es de donde soy, el obispo se está pronunciando en sus homilías y la gobernadora hace 2 semanas reafirmó que Aguascalientes es provida y que ninguna clínica se está realizando abortos. Qué bueno, pues es una gobernadora panista, si no mal
recuerdo y qué bueno que tengan blindado al Estado. ¿Dónde me quedé? Dice Luis Alfonso Guerra, hay que considerar que también hay una estrategia de Estados Unidos para estabilizar México y alinear los intereses, y acabo de escuchar que fracasaron las negociaciones de Estados Unidos con Irán. Bueno, pues gracias por la aclaración o por la actualización de esta noticia. Estados Unidos está negociando por un lado y con el garrote con la otra mano, así que por un lado le va a decir a Irán, o negocias o de todos acabo con tu régimen, pero de una manera más violenta. El hecho de que hayan desplazado otra vez, creo que fueron 3 portaaviones a la zona donde está, digamos, donde está Irán, pues creo que también tiene que ver como una presión, porque se dijeron, si con Venezuela solamente movilizamos a un portaaviones, pues ahora movilizando 3, pues es una manera mucho más drástica de intimidar al Estado Islámico, ¿no? Voy a continuar. Marta Mure, muchísimas gracias por tu donativo, que Dios te multiplique. Déjame ver dónde quedé. Dice Mari Carmen Carrasco, me leíste el pensamiento, Mari Carmen, dice, pongan me gusta, efectivamente, porque tenemos el doble de personas conectadas, supuestamente, según me dice la plataforma, y además tenemos la mitad de me gusta, así que si le ponen todos me gusta, hacen que este video le llegue a más gente, porque la misma plataforma, el algoritmo lo recomienda. Muchas gracias. A ver, estábamos en Pix elegido. Que Dios lo bendiga. Excelente viernes. Muchas gracias. Igualmente, la verdad no es subjetiva. ¿Por qué hasta ahorita se están preocupando de Cuba y Venezuela? Bueno, pues porque para Donald Trump, específicamente para Marco Rubio, es un tema crucial, los dos países, Venezuela y Cuba. No era parte de la agenda prioritaria de Biden y pues ni de Obama, porque por eso los dejaron crecer y pasar durante tanto tiempo, igual que Clinton. De hecho, ayudaron y la dictadura cubana hubiera caído hace décadas, pero pues Estados Unidos los ha dejado sobrevivir por la razón que sea, ¿no? Por complicidad o por lo que ustedes quieran. Marta Flores dice, gracias a Dios en Aguascalientes no se está viendo esta tragedia, según me platican mis familiares. Siento que Dios está protegiendo a Aguascalientes, así es, pues qué bueno, bendito sea Dios. Aguascalientes durante mucho tiempo fue el estado más seguro del país, no sé en qué lugar esté ahora. María Guadalupe Orozco, buenas noches, Miguel. ¿Crees que Morena se mantiene en el poder y la mayoría en el Congreso para el 2027 y 2030? Es una muy buena pregunta. Ahorita te la voy a responder. Déjame leer estos dos mensajes. Bien, Alanis, ahora sí, ya puedes. Ok, gracias. Mari Carmen Carrasco, claro, y es muchas gracias. Bueno, sobre esta pregunta de que si se van a mantener Morena en el poder, es muy difícil saberlo porque precisamente lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum con la reforma que presentó el día de hoy, que no tiene ni siquiera el apoyo del Partido Verde y del PT, porque son sus aliados, son los partidos satélites. Bueno, el Partido Verde ya saben que es la meretriz, por no decir otra palabra, de la política mexicana, y ellos están con quien tenga el poder. Cuando estuvo el PRI, pues estaban con el PRI, cuando estaba el PAN, estaban con el PAN, ahora están con Morena, pero ellos, si Movimiento Ciudadano llegara a tener más poder que Morena, pues se van a ir con Movimiento Ciudadano. Ellos no tienen convicciones, ellos tienen intereses. Así que pero bueno, a lo que voy es que estos dos partidos no están apoyando la reforma de Claudia Sheinbaum porque los perjudica, porque Claudia quiere tirar la figura de los plurinominales que todo mundo odiamos, obviamente, yo creo que es unánime, pero al mismo tiempo lo está haciendo con la idea de garantizar que Morena se quede con la mayoría para evitar que otros partidos puedan llegar a tener una representación proporcional, porque esos son básicamente, o sea, que les dan más diputados de los que reciben en las urnas como una compensación, con la intención de equilibrar las bancadas. Esa es la finalidad de la representación proporcional. El problema es que pues los plurinominales son los dirigentes de partidos y la gente que no hace campaña, pero que pues por su marrullería, por la razón que quieran, pues garantiza su asiento en la Cámara o sea, del Congreso, ¿no? O con los senadores.
Lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum es evitar que vuelvan a ganar la oposición y por eso quiere garantizar a través de esta reforma judicial que no vaya a perder Morena la mayoría en el Congreso, porque ya dependería de lo que suceda, que dieran totalmente la mayoría y que la oposición quedara con una mayoría calificada, lo cual sí se ve complicado, echarían abajo todas las reformas de Morena. Incluso la pueden destituir a ella, lo cual la verdad se ve bastante complicado. Pero yo creo que en el 2030, a menos, vamos a pensar en el peor de los escenarios, que Morena logre imponer su reforma, que tengan por completo el control del INE o lo que sea, en lo que se convierte el INE, y entonces ellos, como van a calificar, a contar las elecciones, pues ya no va a haber manera de ganarles nunca y se podrían perpetuar en el poder. Esa posibilidad la veo yo bastante remota, sobre todo porque pues quien va a impedir que eso suceda, creo yo, sería pues, Donald Trump, porque yo creo que está más cerca de nombrar a Morena un partido cómplice o satélite o como le quieran llamar, o aliado o sea, lo va a nombrar como una organización política terrorista, como el equivalente al cártel de los soles de Venezuela. Yo creo que va a acabar nombrando a Morena. Eso le daría un golpe mortal y entonces todos los morenistas tenían que reagruparse en otras fuerzas políticas porque Morena desaparecería básicamente de facto. Entonces, yo la veo complicada que en el 2030 puedan ganar, pero si ellos mantienen el control y sobornan o compran, como lo hicieron en el 24 pues al INE, ya no va a haber manera de ganarles, pero la veo complicada. En el 27 creo que va a estar más peleado y porque es mayor el número de gente que se tiene a votar en las intermedias que en las presidenciales, entonces pues vamos a ver, yo lo que creo es que van a perder muchas gobernaturas y creo que sería una buena oportunidad cuando menos de quitarle la mayoría, que de todos no la ganaron en las urnas, pero pues igual se la quedaron a la mala en el Congreso, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dan Alanis, bueno, sí, ya lo leí. Dice Dan Alanis, ya saben que el mundo, bueno, era el Mundial de Clavado, se cancela ya en México. Sí, se iba a realizar, creo que la próxima semana en Guadalajara, bueno, Zapopan, y pues ya se anunció que se canceló. No hay condiciones para realizarlo. De hecho, posiblemente, aunque pues dice Morena y dice Claudia, incluso hasta el gobierno federal y supuestamente hasta la FIFA que México va a ser el organizador y que van a tener aquí los partidos del Mundial. Pues hay muchas voces a nivel mundial, incluso de patrocinadores, que están diciendo que no debería de realizarse, que no hay las condiciones en México de seguridad para llevar a cabo un torneo de este nivel que es el Mundial, porque pues por la cantidad de visitantes que vendrían de todo el mundo y que además el cártel Jalisco pues está en una posición donde podría cometer algún acto terrorista que posiblemente les saldría a ellos más costoso porque lo único que provocaría sería posiblemente una incursión militar de Estados Unidos en México ya sin el permiso de Claudia. O sea, vamos a pensar en este escenario. Me imagino que ustedes supieron o no sé si lo supieron, si no, ahorita se van a enterar. El día de ayer, bueno, cuando digo ayer porque habrá gente que ve este video en los próximos días, me refiero al miércoles 25 de febrero o fue el del martes 24 al miércoles 25, no sé el horario, pero fue el 25, un grupo de turistas que venían de Estados Unidos, Canadá, Australia y un o una alemana o alemán, no me acuerdo si era hombre o mujer, iban en una camioneta de turismo, iban hacia Puerto Vallarta y en la carretera los detuvieron, un retén de narcos, los hicieron que bajaran de esa camioneta y la incendiaron, le prendieron fuego. Los dejaron ahí tirados en la carretera. Después llegó la Marina a rescatarlos y estaban recogiendo gente que estaba dejando tirada en las carreteras pues el cártel Jalisco, que lo estaban despojando de sus vehículos para quemarlos, ¿no? Entonces, Caroline Levitt, si no mal recuerdo, la portavoz de Trump y gente de la del, de los encargados de seguridad en Estados Unidos,
hicieron una advertencia de que si atentaban los cárteles contra ciudadanos norteamericanos, pues iba a haber una respuesta brutal. Yo me imagino que pues Morena, que pues, tiene total y absoluta complicidad con los cárteles y específicamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, me imagino que le ha de haber dicho, no se te vaya a ocurrir atentar contra gente norteamericana porque vas a provocar que entre el ejército norteamericano y a ti te van a arrasar y a nosotros, pues quién sabe cómo nos va a ir, ¿no? Eso me imagino que le ha de haber dicho, para que tengan cuidado de no atentar contra ciudadanos norteamericanos. México es el país donde más norteamericanos viven fuera de Estados Unidos. Así como Estados Unidos es el país donde más mexicanos hay fuera de México, pues México es el país donde más norteamericanos viven. De hecho, aquí en Jalisco hay una comunidad muy grande, creo que es la más grande del país, que es una comunidad que vive en la ribera del lago de Chapala, que es el lago más grande que tenemos en México. Y en algunos pueblos, uno se llama Chapala, presente, otro se llama Jijic, y en esos pueblos ribereños que están en la costa o la ribera del lago de Chapala, hay una comunidad norteamericana grandísima de gente jubilada que se vino a pasar y a disfrutar el buen clima y la tranquilidad y todo. De hecho, en muchas partes hay incluso letreros en inglés y en español, de letreros en la calle, ¿no? Es una comunidad muy grande. Bueno, pues yo espero, no me imagino, porque no lo vayan a hacer, atentar contra algunos de esa comunidad, que sería algo relativamente fácil, porque pues, hay muchísimos, miles de norteamericanos ahí, y eso provocaría que entrara el ejército norteamericano, ya sin el permiso de Claudia, pues a combatir directamente a los narcos. De que lo estarán haciendo, me imagino que sí, porque o sea, a la conclusión que yo he llegado es que me imagino, porque yo creo que alguno de ustedes me lo va a comentar aquí, pero me adelanto a sus preguntas, si este descabezamiento del cártel Jalisco Nueva Generación va a debilitarlo o los va a provocar una guerra interna que pueda derivarse como en lo que hemos visto que ha sucedido en el último año y medio en Sinaloa, cuando también se descabeza el cártel de Sinaloa y las dos facciones principales de Mayo con los hijos del Chapo se enfrentan. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, la posibilidad es de que las mismas facciones que quedan como las principales cabezas o cabecillas pudieran enfrentarse para disputarse el poder. Yo lo que creo, porque es un fenómeno igual que el que estamos viendo en Morena, y yo esta idea quiero que dejárselas aquí a su consideración, y ustedes pues ya me comentan si están de acuerdo, si les parece que va por ahí el asunto, a lo mejor tienen otra opinión que sea mejor que la mía. Pero a la conclusión que yo he llegado es que así como Morena era un partido piramidal donde había una cabeza que mantenía a todos sometidos y disciplinados, que era López Obrador, que básicamente funcionaba, pues, como ya sabemos, como una secta, en el momento que esa cabeza oficialmente ya no ejerce el poder, aunque lo sigue ejerciendo de facto, pero cuando menos que ya institucionalmente ya no está ejerciendo el poder, pues empieza una serie de indisciplinas donde, por ejemplo, las principales cabezas, como en este caso sería Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y otros que fueron precandidatos que se consideran al mismo nivel que Claudia Sheinbaum, pues se le indisciplinan y ya no la obedecen y ya la han ido boicoteando. Y ella en venganza pues ha sacado pues estas investigaciones que ya sabemos y los ha golpeado políticamente. ¿Por qué? Porque ya la figura que los unificaba y los mantenía en orden pues está, pero ya no está en los reflectores y eso tiene mucho que ver. Bueno, ese fenómeno que va a acabar erosionando y de hecho está desmoronando a Morena, creo que sería lo mismo que vamos a ver ahora en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, donde los herederos, uno de ellos es el hijo de este Nemesio Ceguera Cervantes y del Chapo, perdón, del, creo que hubo un corte ahí de la transmisión, pero creo que seguimos aquí conectados. Bueno, a estos herederos del Mencho, creo que se podrían pelear entre ellos la dirigencia o podrían
formar como triunvirato, un gobierno tripartita. Lo que yo creo, si es que eso nos va a confirmar si realmente fue el gobierno de Estados Unidos o las Fuerzas Armadas las que estuvieron detrás del descabezamiento del Mencho. Si fue el gobierno de México, van a dejar que se reorganicen. Al final de cuentas, necesitaban cumplir con el requisito para que Donald Trump se colgara esa medalla, pero Morena dejaría que el cártel Jalisco siguiera operando porque lo necesitan electoralmente. Eso sí es Morena el que dio este golpe, perdón, el gobierno de México. Pero si fue el gobierno de Donald Trump, lo que vamos a ver es que estas tres cabezas que van a emerger y van a quedar en el primer línea de dirigencia, también las van a descabezar. Estas tres cabezas son más débiles que lo que era el Mencho, como Adán Augusto y Ricardo Monreal, Noroña, etcétera, son más débiles que López Obrador. Entonces, así como esta cabeza, López Obrador, se tuvo que hacer a un lado para fingir que había una sucesión con Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo estas tres cabezas o estas cabezas que quedaron al frente de Morena se indisciplinan con Claudia Sheinbaum, pero son más débiles que López Obrador. Creo yo que es el mismo fenómeno que vamos a ver con el cártel Jalisco, donde los que heredan el poder son más débiles de lo que era el Mencho. Si el gobierno de Estados Unidos descabeza esos tres, los que van a volver a surgir, que a lo mejor ya no van a ser tres, a lo mejor van a ser 6 o 9, esas nuevas dirigencias van a ser más débiles que estos tres y mucho más débiles que el Mencho. Entonces creo que sería una manera de ir diluyendo el poder que tendría el cártel Jalisco Nueva Generación y al menos lo van a debilitar. ¿Cuál es lo que busca? Quizá a nivel mundial. A ver, creo que se cortó otra vez, pero bueno, aquí estamos. Está fallando el internet. Como vimos, primero me falló el equipo, ahorita está fallando el internet, pero aquí seguimos mientras no se caiga por completo la transmisión. Y mientras ustedes sigan aquí conectados, yo se los agradezco y aquí seguimos platicando. Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, yo creo que uno necesita la droga para mantener tranquila la entrada específicamente. Eso es lo que creo que quiere tener el gobierno de Donald Trump, porque el fentanilo pues, es una droga que está causando demasiados problemas sociales y económicos a Estados Unidos. Entonces, porque es una droga que incapacita, mata e incapacita las dos cosas. Entonces, están perdiendo una gran fuerza laboral de la gente que estaría en plena actividad económica, gente de los 20 a los 50 años, digamos, que pues está quedando incapacitado fuera del mercado laboral porque se enganchan con esta droga. Entonces lo que necesita Estados Unidos es que siga llegando la droga para que la gente esté tranquila, pero que no sea una droga que incapacite y que deje en la lona a esta población. Bueno, voy a continuar leyendo sus mensajes de lo que me hayan hecho favor de ir comentando. De las escuelas cubanas. Parece que desde el gobierno de México sí se financió, se dio pues un aporte, no sé si en dinero o en libros, para los libros de texto cubanos. Eso desde el tiempo de López Obrador ya se había hecho. Dice Rosario Kio. Ah, no, perdón, me brinqué una. Juan Celestino dice, Miguel, entonces, ¿cuál será el partido que más nos representa moral y cristianamente hablando? Yo creo que, bueno, si nos vamos a poner estrictos, pues ninguno. Esa es la realidad. Porque ni siquiera el PAN nos representa, porque el PAN también se ha hecho un partido muy liberal que igual puede apoyar tanto el matrimonio homosexual y algunos incluso han llegado al extremo de apoyar hasta el aborto. Así, poniéndonos estrictos, no hay ningún partido que nos represente. Este posible partido que se va a formar ¿cómo se llama? Bueno, que es MX, que era el de la ola rosa, donde está Guadalupe Naranjo. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, si alguien aquí lo recuerda, se los agradezco.
pues es el partido, está lleno de experredistas. Somos México, muchas gracias, exactamente. Y pues son gente muy liberal, o sea, ¿son mejores que Morena? Pues sí, evidentemente, igual que posiblemente el PRI, este PRI, pues es mejor que Morena, pues sí, y el PAN con todas sus desviaciones es mejor que Morena también. De que nos representen como cristianos, pues eso es otro cantar, eso yo no lo creo. Pero de que son mejores que Morena, pues sin duda alguna, ¿no? Estamos muy lejos de tener una... Ha habido cortes aquí en la transmisión, déjenme, voy a hacer un cambio a ver si no se va la señal, pero aquí estamos, déjenme hacer un pequeño cambio aquí. Pues en vivo, espero que con este cambio tengamos una señal ya más estable y ya no esté fluctuando como estaba hace un momento. Bueno, déjenme continuar. Dice Rosario Kio, qué bien, qué bien, ¿a qué hora? A ver, a lo mejor quedó mal escrita la pregunta, déjenme leerla como está. Bueno, no le entendí muy bien a la pregunta, pero dice, yo entiendo que quiso decir que qué viene ahora para México después de toda la ola de violencia. Eso es lo que me imagino que quiso escribir, nada más que ya ven que cuando el corrector pues de repente pone lo que quiere, ¿no? Dice, vi el programa de Jaime Duarte y el licenciado Mario Gallardo Mendiola, pero muy fuerte, no ven que esto mejore en nada más, al contrario empeora. Pues sí, desgraciadamente. Luis Alfonso Guerra, ¿y qué objetivos crees que siguen para Estados Unidos? Ya acabaron con los grandes capos. Ahora sigue narcopolíticos, el huachicol será otro objetivo de Trump. Esa es una pregunta muy buena, qué bueno que le hiciste, Luis Alfonso, te lo agradezco. Efectivamente, el Mencho era la última cabeza importante que quedaba por entregar del narcotráfico hacia Estados Unidos. O sea, era el último, ¿por qué? Porque era el último fundador de un cártel, era la cabeza más difícil, porque siguen todavía en activo, pues tanto el hijo del Mayo Zambada como los hijos del Chapo Guzmán, que todavía quedan en el cártel de Sinaloa, pero estaba al nivel del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán. Este era el golpe más importante. De aquí, lo que sigue, efectivamente, como tú bien dices, son los narcopolíticos. Ya era el último trofeo que Claudia podía ofrecerle a Trump. De aquí en adelante va a tener que empezar a ofrecerle ya los narcopolíticos. Ya vimos que empezaron ofreciendo pues al más desechable de todos, que era el presidente municipal, al alcalde de Tequila, que era un delincuente que trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación y que extorsionaba tanto a las tequileras, a los turistas. Bueno, era un delincuente, eso ya lo sabemos, de eso no cabe la menor duda. Pero pues fue una pieza menor, aunque era de Morena, pero una pieza menor. Realmente no tenía mayor importancia. Lo que sí tiene importancia va a ser los que vengan ahora, porque ya no van a poder, o sea, a Trump ya no le va a servir que le ofrezcan un presidente municipal. ¿Cuál va a ser el próximo en caer? Desde ahorita se los aseguro, pues el de Tapalpa. Así desde ahorita les voy adelantando, no porque yo tenga filtraciones ni fuentes que me confíen, nada, simplemente sentido común. El presidente municipal de Tapalpa pues estaba metido hasta el cuello con el Mencho, lo protegía, era parte operativa del cártel desde la presidencia municipal, entonces va a ser el próximo en caer y también es de Morena, también es una pieza sacrificable sin ningún problema. Pero después yo creo que van a tener que venir ya piezas más jugosas, más importantes para Trump, porque estas pues, no le sirven, la verdad. O sea, sí, qué bueno, pero va a necesitar algo mucho más consistente. Y sobre lo del huachicol, posiblemente también va a ser algo de lo cual va a tener que empezarse a desmontar, porque ha sido un escándalo también, incluso a las petroleras norteamericanas. Acuérdense que el huachicol pues se refina en Estados Unidos. Aquí ya entra pues convertido en diésel, en gasolina o en cualquier otro hidrocarburo, pero realmente de donde viene todo esto es de Estados Unidos. Y las refinerías, pues aunque hacen un negocio legal, es decir, cumplen con el requisito de vender facturado y todo, pues saben que va para el mercado negro, pues ni modo que no sepan, ¿no? También ahorita quiero comentar, y si se me olvida, me lo recuerdan, el tema de las armas, porque ese es uno de los temas también controversiales, ¿no? O sea,
la violencia de México tiene que ver con la venta de armas ilegales que hay, o sea, en nuestro país. O sea, nosotros sabemos que pues, la delincuencia tiene una herramienta que la hace letal, que son las armas. De otra forma, pues no serían letales. Esas armas no se compran en México, o sea, no se fabrican en México y se compran en Estados Unidos o en Europa o en Rusia o en China o donde sea. Pero la mayor parte de las armas que tiene los cárteles pues vienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo comprarlas ahí, porque estamos pegados y por una serie de razones, porque está quizá lo más avanzado de la tecnología armamentística también ahí, etcétera. Aunque tienen mucho armamento también chino y ruso, pero las tiendas de armas, las armerías y los fabricantes de armas de Estados Unidos, pues yo creo que tienen en los cárteles de la droga de México, pues a sus principales clientes. El problema que ha pasado, que ha sucedido, es que bueno, quiero hacer una pausa. El ejército mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, es la única instancia que tiene autorización para comprar armas e importarlas legalmente a México. El problema que ha sucedido cuando ha habido decomisos de armas de los narcos es que son armas que importó el ejército. ¿O cómo se sabe eso? Porque cada arma, igual que cada vehículo, tiene un número de serie único y exclusivo. Esas armas están registradas y tuvieron un ingreso legal a México a través de la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando vienen los decomisos, pues esas armas, no digo que todas, pero una cantidad considerable, pues fueron armas que las importó la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo y por qué terminaron en manos de los cárteles? Pues precisamente porque quien hace y se encarga del mercado negro de armas en México, pues es la misma Secretaría de Defensa Nacional, aunque parece una cosa, bueno, de hecho lo es totalmente absurdo, pero así. Eh, Cuando el gobierno de México también presiona a Estados Unidos para que le dejen de vender armas a los narcos, pues el gobierno de Estados Unidos le dice, oye, ¿por qué no revisas de quiénes son las armas que has decomisado? Y por eso también el gobierno de México pues ya no ha querido ir más allá de estas demandas. En el sexenio anterior, cuando Marcelo Ebrard era el secretario de Relaciones Exteriores, quiso interponer una demanda internacional contra uno de los fabricantes de armas uno de los fabricantes de armas de Estados Unidos, por esta razón, porque pues, los narcos estaban comprándoles armas a ellos. Y resulta que a la hora que tenían que presentar los documentos donde acreditaban que esas armas habían entrado de Estados Unidos, con números de serie, etcétera, etcétera, pues resulta que a la hora que quisieron hacer el juicio, resultó que las armas por las que iban a demandar a estas fábricas eran armas que había comprado la la Secretaría de Defensa Nacional de México. Por lo tanto, ya no pudieron demandar porque hubieran evidenciado judicialmente ante Estados Unidos que la Secretaría de la Defensa le había provisto o dado, entregado o vendido, como quieran, estas armas a los narcos. Entonces, esa demanda se le hubiera revertido al gobierno de México. Por eso mejor ya ahí le asunto. Déjenme continuar para seguir leyendo sus mensajes. Dice Paola Mendiola. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Gracias por estar aquí conectada. Dice Dan que sí se cortó, pero que ya se restableció la señal. Bueno. Es guerra. Así es, ningún partido trabaja para la población, trabajan para el dinero internacional. Así es. Ahí ya me perdí. A ver, ¿dónde me quedé? Ok. Dice SEO Maximus. Miguel,
considera correcto el argumento de que el líder de las 4 letras había muerto en 2024, pues es un rumor. Yo sinceramente no sabría confirmarlo, porque el problema es que pues estamos recibiendo las versiones del gobierno más mentiroso que ha habido en la historia, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo les vamos a creer si han dicho tal cantidad de mentiras? En el caso de López Obrador, ustedes saben que creo que le contabilizaron como 100,000 mentiras a lo largo de los 6 años. Es mucho más probable, estadísticamente hablando, que cuando ellos digan algo va a ser falso a que va a ser verídico. Por lo tanto, si ellos negaron que estaba muerto, quizá estaba vivo. Y si ellos decían que estaba vivo, pues a lo mejor estaba muerto. Desgraciadamente hemos llegado a ese por la cantidad tan exorbitante de mentiras que nos han dicho, y Claudia pues sigue por el mismo camino. Dice Sandy Moreno, a Verástegui apoyémosle. Bueno, ya saben lo que opino yo de ese tema, y si no lo saben, pueden encontrar en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia que di el 31 de enero en la Ciudad de México. Me preguntaron qué opinaba sobre Verástegui como alternativa. Pues ahí viene una respuesta que les podría ilustrar sobre este tema, cuando menos de lo que opino al respecto. María Guadalupe Orozco, muchas gracias, Miguel, por darnos esperanza y hablar con la verdad cristiana. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Luis Rodríguez, Miguel, buenas noches. ¿Qué opina de lo que decía Joaquín Bochaca acerca del judaísmo de Cristo y por qué la iglesia lo repite siempre? Bueno, no sé qué decía Joaquín Bochaca sobre el judaísmo de Cristo, pero pues Cristo era judío, eso no lo podemos negar. Ahora, el tema aquí no es caer en el asunto racial, es que ese es el tema. La religión, bueno, el judaísmo fue una religión, ahorita yo considero que es ya pues, como un club social, ¿no? Que se escuda en un tema racial y que continúa las costumbres de una religión. Es esas 3 cosas. No podemos caer en el tema racial porque todos los judíos que se convirtieron al cristianismo, que fueron los primeros seguidores de Cristo, empezando por los apóstoles, la misma Virgen María, y pues, los principales seguidores de la primera generación de cristianos que hubo, pues eran la mayoría judíos, y dejaron de serlo. ¿Qué significa eso? ¿Se arrancaron los genes o cambió su código de ADN? Pues no. Significa que el judaísmo era pues, su religión, su tradición, su cultura, pero la cambiaron por el cristianismo. Entonces, el tema con los judíos es que ellos argumentan que es un asunto racial, o sea, que en su ADN son diferentes al resto del mundo y por eso no se les puede tocar ni criticar, porque entonces uno caería en un ataque racista. Pues no va por ahí el asunto, porque los actuales personas que se ostentan como judíos, la mayor parte, quizá el 95%, provienen de las tierras de Rusia, Ucrania y toda esa región. Ya no provienen del Medio Oriente, donde originalmente serían los judíos originarios. Pero bueno, es un tema muy, muy extenso. Podría dedicar un programa a hablar sobre ello. Pero Cristo, porque ese fue el plan de la salvación, vino en medio del pueblo judío y fue la promesa que Dios le hizo a ese pueblo con la idea de que se mantuvieran separados para que conservaran el monoteísmo y fueran el refugio, la cuna donde se iba a recibir esa figura que era el Mesías. En el momento que ellos reniegan de esa predilección de Dios, pues dejaron de ser el pueblo elegido, porque pues el Mesías vino para todos. Ellos renunciaron a ello, a ese privilegio, lo rechazaron, lo siguen rechazando, y pues ya no son el pueblo elegido, ya no son una religión, porque la religión significa religar la relación de Dios con el hombre o del hombre con Dios, como lo quieran ver. Tampoco cumple ya esa función el judaísmo, y para lo único que sirve ahorita es para ser un club social y económico de privilegiados que están escudados de cualquier crítica o señalamiento, argumentando que cualquiera que los señale de lo que sea,
está cometiendo un acto de racismo y por lo tanto debe ser perseguido. Entonces, pues los judíos fieles a su religión, la original, pues terminaron siendo cristianos, porque era lógico, era el desenlace natural. Para lo único que sirvió la religión judía era para preparar el camino para recibir al Mesías. Una vez que llegue el Mesías, él pues viene a instaurar la verdadera y única religión que estaba basada en él mismo, es decir, pues en Dios, en la teología, en la revelación encarnada que fue Cristo, y nos deja como regalos pues los sacramentos, la vida sacramental, que es la presencia de Dios pues de manera material, ¿no? Y que la única que tiene esa custodia pues es la Iglesia Católica. En fin, es un tema apasionante y largo, pero si alguien dice que Jesús no era judío, pues no es correcto. Luego dice Jacqueline Mejía, en una entrevista con Eva Bernstein, a un Jacker dijo que el narco, la Barbie, cuando lo agarraron aquí en México, lo extraditaron bueno, dice UE, pero me imagino que es EU, a Estados Unidos, y lo dejaron libre en Estados Unidos, que era de la DEA. El problema, muchos de los narcos de ese nivel, pues son informantes y son, ¿cómo les puedo decir? Sí, o sea, al final de cuentas los recluta los mismos organismos que se supone que los persiguen, combaten, investigan, como en el caso de la DEA, y acaban trabajando para ellos. Hay otros agentes dentro de la política que trabajan para la CIA, por ejemplo, y son informantes y están peleados. La CIA, el FBI, la DEA, pues son agencias para el mismo gobierno, pero son competencia y se ponen zancadillas y se obstaculizan y no hacen ronda, ¿no? Es a lo que voy. Entonces, yo creo que no me extrañaría que estuviera libre, ¿no? No lo sé, no lo puedo comprobar, pero tampoco me extrañaría. Y muchos políticos en México cuentan, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Manuel Bartlett, ustedes lo conocen muy bien, el personaje nefasto que yo creo que encarna como pocos lo que es la corrupción y la podredumbre del sistema político mexicano, que tuvo pues muchos cargos, fue secretario de Gobernación, fue gobernador de Puebla, precandidato a la presidencia y fue el gerente, el director de la CFE ahora con López Obrador. Bueno, pues este personaje está perseguido, digamos, o investigado o señalado por la DEA por haber matado a Enrique Camarena Salazar, que era un agente de la DEA. Pero resulta que nunca han agarrado a Manuel Bartlett porque a su vez él era un agente de la CIA. O sea, parece que el que mandó la orden de matar a Enrique Camarena Salazar, pues quien ejecutó la orden pues fue Manuel Bartlett como secretario de Gobernación a través de sus socios del cártel de Guadalajara, que en ese momento era el único que existía. Pero la orden parece que vino de la misma CIA, que querían que mataran a Enrique Camarena porque les había descubierto operaciones encubiertas. Bueno, es una historia muy larga, no la voy a contar aquí porque nos vamos a llevar el resto de la transmisión. Pero a lo que voy es que siempre se busca, siempre hay esta pugna entre estas agencias norteamericanas. Entonces, el que puede ser enemigo de una puede ser el aliado y el informante de otra. Así que, pues, eso nos da una idea de cómo están las cosas, ¿no? También acuérdense que a los Kennedy, pues el principal obstáculo y enemigo que tuvo, pues fue Edgar Hoover, que era el que fundó el FBI y que lo dirigió durante muchísimos años, creo que durante 40 años, y le tocó pasar por muchos presidentes y nadie lo pudo tocar porque le sabía todos sus secretos. Pero era un personaje terrible. Muchas gracias, Der Barges Tate. No sé quién eres, pero te agradezco y que Dios te multiplique, Dios siempre con su familia, don Miguel. Muchas gracias. Que Dios te multiplique, igual que los que han hecho favor de darnos estos donativos. Yo les comentaba al principio de la transmisión y se lo repito para los que se han ido conectando después, que pues somos un equipo al final. Bueno, eso no lo he dicho, pero lo estoy pensando ahorita, pero es la idea.
somos un equipo, ustedes y nosotros, la gente que estamos acá haciendo esta labor de investigación en el BIE, y nos necesitamos mutuamente. Nosotros hacemos una labor que a lo mejor ustedes, pues por sus actividades, no podrían realizar, que nosotros hacemos la parte de la investigación y de la difusión, el análisis, y al mismo tiempo lo ponemos a su disposición, pero al mismo tiempo necesitamos de su apoyo, y ese apoyo se materializa pues así, haciendo que esto continúe. Muchos de ustedes habían hecho favor de sugerirme que hiciera estas transmisiones más seguido o que hiciera más videos. A mí me lleva mucho tiempo hacer videos, editarlos y hacer las investigaciones y todo. Considero que es un ejercicio más ágil y más práctico hacer esto, que son las transmisiones en vivo, y espero de aquí ir extrayendo algunos temas para después convertirlos en videos puntuales, ¿no? Pero entiendo y creo que a muchos de ustedes les ha servido y les gusta estos ejercicios, a pesar del día de hoy que estuvo así tan pesado, porque finalmente pudimos tener esta transmisión, pero creo que les ha servido y les gusta. Entonces, ustedes que hacen favor de darme donativos a través de la transmisión, por ejemplo ahorita, ¿no? Todos los que han hecho favor de darme estos donativos, ahí nos sirven muchísimo, no tienen una idea cuánto nos ayuda para poder seguir adelante haciendo esta labor. A ustedes, la idea es que sea un donativo que no les represente que no les desbalancee su presupuesto, pero a nosotros nos sirve, sean 50 pesos, 100 pesos, lo que tengan ustedes a mano, nos ayuda muchísimo. Cuando lo hacen, de verdad que se los agradezco, y pues para nosotros es una motivación, porque además es una manera en la que nosotros sabemos que ustedes valoran nuestro trabajo. Pues es como un aplauso al final de cuentas para un artista, pues es una manera de agradecer, pero también si compran un boleto para ir a ver a un cantante, por ejemplo, ¿no? Es una manera en la que le demuestran a ese cantante que vale la pena lo que hace, y por eso están dispuestos a dar algo tan importante como su propio dinero para ayudar, porque valoran su trabajo. Entonces nosotros, de verdad que esta es la misma, lo mismo exactamente, ¿no? Les agradecemos que valoren nuestro trabajo a través de estos donativos que están haciendo a favor de dejarme aquí. Dice Dan Alanis, dice Rukauf fue, si no mal recuerdo, un ex vicepresidente de Argentina, que es analista. No sé si se refiere a él, me imagino que sí. Dice que cuando vieron que entraban sobrevolando los helicópteros para capturar al capo, o sea, al Mencho, lanzaron un misil ruso y le dio a un helicóptero. Yo escuché esa versión de él, creo que también, y voy a responder primero esta pregunta. Dice Gustavo Vargas, ¿dónde se puede otorgar el donativo? Yo creo que la gente que ha hecho favor de darlo en esta transmisión te puede decir exactamente qué botón apretar. Yo sé que por aquí donde estás escribiendo, es más, ya lo vi, donde tú estás escribiendo en la barra donde dice charlar o hablar o comentar o no sé cómo diga, junto exactamente hay un emoji, o sea, está el logotipo de un emoji, y junto hay un logotipo de un billete con un signo de pesos. Tú das en ese billete y en automático te pregunta cuánto quieres donar, y ahí en automático se hace la donación. Así es como lo puedes hacer. Es muy sencillo. En la barra donde tú vas a poner tu comentario, junto aparece el logotipo del billete, y ahí tú aprietas y ahí te aparecen las opciones, y ahí tú puedes hacer el donativo. Bueno, continúo sobre lo que decía Rukauf. Decía que efectivamente les dispararon a un helicóptero, y este helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una base aérea, creo que pues no sé si ahí cerca o de Sayula, o pues, ahí relativamente cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que comentó Rukauf. Yo lo leí hoy, bueno, perdón, no lo leí, lo escuché, no hoy, sino esta semana, y pues esta es una persona muy informada y recibe pues información privilegiada de agencias de inteligencia norteamericana, así que si él lo dice, pues yo sinceramente sí se la creo. Elena de María Jesús. Buenas noches, maestro Miguel. Como ciudadanos de calle, ¿qué podemos hacer para
destituir a la presidenta, bueno, la presimiente, es lo que dice, para que se extinga las mañaneras. Bueno, pues como ciudadanos de a pie, la verdad, desgraciadamente, pues no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Bueno, sí podemos hacer, a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero sí tenemos un impacto. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Primero, pues pedirle a Dios, los que sean creyentes, ¿no? Pedirle a Dios que termine este flagelo. Y Dios escucha estas oraciones, obviamente, no crean que Dios, pues tiene un costal ahí de peticiones sin respuesta, no. O sea, Él escucha todo y entre más uno insista, pues esto se puede ir consiguiendo. Bueno, esa es una. Segunda, hacer conciencia también es muy importante y está a nuestro alcance como ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo vamos a hacer conciencia? Pues esto que estamos haciendo ahorita es parte de esta concientización, porque ahorita ustedes podrán estar viendo una telenovela, un documental, estar dormidos, saliendo a cenar, lo que quiera, pueden estar haciendo cualquier otra cosa, en lugar de estarme escuchando a mí. El hecho de que estén escuchando esta transmisión, pues ya es tomar parte, ya es hacer algo. Si además de eso, al terminar la transmisión, comparten este video con sus contactos, eso es también tomar parte y estar ya siendo un factor de cambio. O algún otro video de los que tenemos en este canal, o la información que yo les hago llegar a no a todos, pero a muchos de los que estén escuchando. Eso es parte de lo que rompe esta dinámica de decir qué podemos hacer. Bueno, eso ya es tomar parte y ya ser un factor de cambio. O sea, si hay cosas que están a nuestro alcance totalmente, no implica un sacrificio de decir tenemos que salir a tomar las calles y armar una revolución. No, hay cosas mucho más sencillas que tenemos al alcance de nuestra mano. Esto que ustedes hacen también de hacer un donativo ahorita en la transmisión o después, pues esto también es tomar parte porque nos permite continuar con esta labor. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas. Yo los invito a que cualquiera de estas o las tres las puedan hacer porque sí es importante. Dice Juan Carlos Celestino, ¿es cierto que también hay muchas armas israelíes y que el Mossad estaba entrenando a ese cartel de Jalisco? No tengo la información, pero tampoco lo dudo. Yo creo que sí, porque Israel siempre está metido, la mano de Israel está metida en todos los grupos terroristas. De hecho, yo creo que el principal creador de grupos terroristas a nivel mundial es Israel. Así que si el cártel de Jalisco es un grupo terrorista, seguramente. Israel además busca donde esté el dinero. A ellos no les importa si es legal o ilegal. Así que imagino que muchos negocios sí han de haber tenido Nemesio Ceguera Cervantes con Israel. Si le buscamos, yo creo que sí lo podemos rastrear y encontrar, sin duda. Juliano II. Los judíos usan el judaísmo de Cristo como marketing de famosos. Bueno, dice Salvador Borrego también dijo que Jesús no era dice juicio, pero me dijeron que sea judío. Sí, yo sé que don Salvador decía eso, pero sí, es que teológicamente y históricamente, desde cualquier ángulo, pues sí, Cristo era judío. De hecho, en el último libro que escribió don Salvador, creo que ya ni siquiera alcanzó a publicar, que era pues como un estudio sobre la Biblia, pues él afirmaba esto, porque yo sí lo alcancé a leer, pero me acuerdo que sí decía algo así. Yo no, pues en esa parte yo no coincido con don Salvador. Yo sí que, pues sí, judío, Jesús sí era judío, pero repito, no era una cuestión racial ni genética. Gustavo Vargas, ¿dónde se puede otorgar el donativo? Ah, bueno, esto ya es lo que contesté. Miguel Pérez dice, Miguel, cree que el Mencho esté siendo torturado en Estados Unidos? Pues no, sinceramente, si lo tienen vivo, no lo van a tener torturando. Yo creo que al contrario, lo van a tener. Les voy a decir por qué yo posiblemente, bueno, no, les voy a decir por qué yo en algún momento dado del domingo creí
que no lo habían matado, sino que había sido pues todo un teatro para Estados Unidos llevárselo, hacerlo pasar por muerto y sacarle toda la información allá. El Mencho tenía la misma condición de salud o muy parecida a la del Mayo Zambada. El Mayo Zambada, como ustedes saben, tenía un problema severo de diabetes mal cuidada y necesitaba tratamientos especiales, y aunque tenía pues obviamente acceso a muchos tratamientos médicos, pues no es igual estar en un escondrijo en la sierra, por muy lujoso que sea y tuviera acceso a médicos, medicinas, lo que ustedes quieran, a estar realmente en un hospital donde había muchos más recursos para poderle ayudar con todos sus cuidados médicos. Se supone, según se ha filtrado, que parte de las razones por las cuales él se entregó, lo capturaron, lo que ustedes quieran, fue porque el gobierno de Estados Unidos le dijo: si te vienes para acá, pues a lo mejor no te vamos a curar, pero vas a llevar una calidad de vida mucho mejor que la que vas a tener en la sierra. Parece que sus hijos también intervinieron para convencerlo por ese argumento, entre otras cosas. Nemesio Ceguera Cervantes desde hace muchos años padecía de los riñones, tenía bastante deterioro los riñones, estaba siendo dializado, y las diálisis no se pueden hacer en cualquier lugar, también se necesitan unas condiciones muy específicas de, pues de limpieza y otras cosas. Entonces, yo pensaría que Estados Unidos le ha de haber ofrecido lo mismo: si te vienes para acá, te hacemos pasar por muerto, ya nadie te persigue, nos das la información que requerimos y nos encargamos de tu cuidado de salud. Allá él tiene a uno de sus hijos detenido, entonces podrían haberlo llevado detenido para allá, posiblemente. Regresamos al principio de la plática: como lo que más tenemos es desinformación, pues cualquier opción puede ser real, porque aunque oficialmente está muerto, porque es parte de lo que negociarían, es posible que se lo hayan llevado, sobre todo si es que no tiene lógica que los soldados norteamericanos hubieran hecho la operación y se lo entregaran al ejército mexicano para que el ejército lo acabe matando. Si lo detiene el comando de élite norteamericano de los Estados Unidos, y quizá el cuerpo que no han enseñado, y que no creo que vayan a enseñar, es porque no hay un cuerpo, o si van a mostrar en algún momento algún cuerpo, pues va a ser el de otra persona. Entonces, yo creo que posiblemente podría estar una de las opciones, que se lo hayan llevado, pero torturándolo no creo. Más bien lo estarían tratando con bastante, pues le estarían dando un buen trato para que él coopere de la mejor forma con el gobierno de Estados Unidos. Dice SC, bueno, en fin, dice: ¿tú crees que AMLO sabía lo del Mencho? ¿De que lo fueran a detener? Yo creo que no, si esa es la pregunta. Lo que pasa es que está medio ambiguo, pero si la pregunta era que si él estaba enterado de que lo iban a detener, no, yo creo que no. Y lo han de haber hecho en contra de su parecer, me imagino. Dice: ¿crees que el judaísmo actual es herejía del judaísmo del Antiguo Testamento? Pues sí, claro, porque los judíos fieles a la religión previa a Cristo estaban y anhelaban la llegada del Mesías y cumplían con lo que Dios les había mandado. Por eso para ellos era natural totalmente, los que les tocó vivir en el tiempo de Jesús, pues convertirse al cristianismo, porque era la transición natural del judaísmo. El judaísmo, como ya lo dije, su única razón de existir, de ser, era ser la cuna era el pueblo que iba a recibir al Mesías y lo iban a proclamar. Entonces, para los judíos fieles, lo más natural es que llegara este Mesías, y para ellos no hubo una ruptura traumática, porque era el desenlace natural. Pero los que rechazaron al Mesías, pues rechazaron toda la historia previa del judaísmo también, porque toda esa historia previa apunta exclusivamente hacia la llegada del Mesías. Entonces, cualquier persona que se ostenta actualmente como judío, pues es un renegado de su verdadera religión, de lo que fue su religión en el Antiguo Testamento. Eso es
Espero haber sido claro con esta respuesta, pero básicamente va por ahí. Dice Cudberto López Hernández, ¿cuándo crees que Estados Unidos venga por López Obrador? Yo creo que va a ser, no creo que sea inmediato, yo creo que es una carta que Trump se va a reservar para el momento que más lo necesite electoralmente. Ya lo he comentado, lo comenté en la transmisión anterior y lo he dicho en algunas entrevistas. Este año, el cuarto año, perdón, de los 4 años de este segundo periodo de Donald Trump, el segundo es el más importante del cuatrienio. ¿Por qué? Porque en este él se juega su, pues se juega su presidencia literalmente en este año. Si él llega a perder el 3 de noviembre, que es la elección intermedia, llega a perder el control o la mayoría del Congreso y del Senado, va a quedar expuesto a que le hagan un juicio político. Si queda una mayoría demócrata, va a quedar a expensas de que le hagan un juicio político, posiblemente vaya a dar a la cárcel y termina ahí su legado, su pase a la historia. Él se está jugando su presidencia, su libertad y su pase a la historia este año. Entonces él va a hacer todo tipo de acciones este año con tal de ganar el favor de su electorado. Van a atrapar, yo creo, este año a López Obrador, pero lo va a reservar para el momento que él más lo necesite, posiblemente hacia septiembre u octubre, si es que la situación se le complicó mucho. Yo creo que es una carta que él se va a reservar para entonces y va a presentar a López Obrador como el mayor enemigo público de Estados Unidos, para que entonces el golpe se vea muchísimo más grande de lo que quizá realmente sea. Van a presentar a López Obrador como la reencarnación de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, de cualquiera de los enemigos de cualquiera de los enemigos históricos recientes de Estados Unidos, lo van a presentar así y como el causante de la inundación, de la crisis de fentanilo y el causante, porque además sí lo es, de la muerte de cientos de miles de norteamericanos por sobredosis y además como el culpable de la entrada de cientos de miles o millones de indocumentados que no todos venían de México, obviamente, sino que venían de Centro y Sudamérica, pero que cruzaron con la protección y el respaldo de López Obrador para llegar a meterlos a Estados Unidos en el gobierno de Biden para utilizarlos como una moneda de cambio y de chantaje para que no lo tocaran. Entonces, yo creo que Donald Trump va a utilizar a López Obrador como, pues como una ficha publicitaria, pero hasta que él lo requiera, cuando él considere que es el momento adecuado de hacerlo. Dice Pastor 91, ¿el Mencho está condenado en el infierno? Pues yo me imagino que sí. Si está muerto, seguramente porque no se arrepintió, porque siempre pues, rechazó obviamente a Dios y actuó en contra de él, pues la gente Dios no condena, no manda al infierno a la gente, sino la gente se condena por sus propios actos en plena libertad. ¿Crees que con la información que pueda dar el Mayo, Ovidio y Maduro se puede armar juicio contra Cabeza de Pañal? Sí, por supuesto, sin duda, para eso los tienen ahí y por eso yo creo que va a estar muy sólido cuando lo enjuicien, no solamente él, sino a sus hijos también, porque los van a acabar denunciando igual. Luis Alfonso Guerra, Miguel, la economía de México parece que puede caer en un bache. Estos acontecimientos podrían acelerar alguna catástrofe económica. Esta pregunta es muy buena, aunque no tiene que ver con lo que me estás preguntando, pero te voy a responder lo que yo veo. Hace rato mencionamos el tema del Mundial, creo que lo tocamos. Aunque es un evento deportivo que realmente a los únicos que beneficia pues es a la FIFA, a sus patrocinadores y a la gente que comercia pues con artículos promocionales que tienen que ver directamente con el Mundial. Es decir, generalmente los gobiernos no es que tengan una ganancia significativa con estos eventos y en el caso de México menos, porque Claudia Sheinbaum con tal de mantener aquí la Copa del Mundo, la organización cuando menos de una parte de la Copa del Mundo, le ofreció a la FIFA que no iban a pagar impuestos, ni siquiera Estados Unidos le ofreció semejante cosa. Aquí les ofrecieron cero impuestos, pero lo que pasaría, las consecuencias de que llegara a suceder, que la veo difícil, pero puede ser, de que le quitaran la sede a México, a Guadalajara sí lo veo más probable, pero si le llegaran a quitar la sede a todo el país, tendría un impacto gigantesco porque también este año están programados 2 eventos internacionales.
que podrían tambalearse. Uno es un juego de temporada regular de la NFL en noviembre, si no mal recuerdo, y el otro es la Fórmula 1, que también creo que es en noviembre. El año pasado no hubo Fórmula 1 en México, no sé por qué razón, y tampoco hubo NFL. Entonces, imagínense que esto se fuera. Ahora, para México tiene un impacto en su economía que no haya un partido de la NFL, que no se corra la Fórmula 1 o que no hubiera el Mundial. No, directamente, pero donde sí tendría un impacto es que esto podría crear una imagen terrible de país para las inversiones y sobre todo le podría costar muy caro en el grado de inversión. Y el problema de esto, aunque sabemos que esto es una cuestión especulativa, es que si México pierde el grado de inversión, es decir, que los fondos financieros califiquen a México como un país riesgoso para las inversiones, eso dispara en automático las tasas de interés de la deuda que estamos pagando. México actualmente está pagando por este endeudamiento absurdamente inmenso que hizo el gobierno de López Obrador. Ustedes recuerdan que durante 200 años de independencia de México, desde el año 1821, que Agustín Iturbide se independiza de España, bueno, a México, y que lo nombran emperador, desde 1821 hasta el 2018, o sea, en esos 200 años, la deuda acumulada total de México en 200 años fue de 10 billones de pesos. O sea, 10 millones de pesos. Esa es la deuda en 200 años. En 6 años de López Obrador, la deuda se duplicó y creció a 20 billones de pesos. En lo que va del primer año de Claudia Sheinbaum ya nos ha endeudado creo que 2 billones más. ¿Eso qué significa? Que el costo de la deuda de los importes, ¿cómo les diré? De los intereses, perdón, que nos cobran por la deuda externa se han disparado. Según una cifra que yo estaba escuchando el día de hoy de Mario Di Constanzo, el costo diario de los intereses que se va a la banca judía de Wall Street, el costo diario de intereses de la deuda externa es de alrededor de 4,000 millones de pesos diarios. Es lo que cuesta los intereses de la deuda, 4,000 millones de pesos diarios. Si perdiéramos el grado de inversión precisamente por esta situación económica deteriorada en la que estamos, es decir, vamos a suponer que sí se haga el Mundial, que sí venga la NFL y que sí venga la Fórmula 1, pero las condiciones económicas en México están tan deterioradas que se va a reflejar y eso puede provocar que las inversiones dejen de llegar a nuestro país y eso le cueste un incremento del interés, de la tasa de interés. Eso significaría que estaremos pagando mucho más todavía por los intereses de la deuda. No nos van a prestar más dinero, pero sí vamos a tener que pagar más por el que ya debemos. Miguel Pérez, perdón, dice, los saltados que murieron, bueno, es asaltados, me imagino, que murieron en la detención del Mencho, lo cuidaban. A ver, los saltados que murieron en la detención del Mencho los cuidaban, bueno, no sé, serán los soldados, ok. Me imagino que la pregunta es que yo creo que quedó mal escrita. Yo creo que lo que quiere decir Miguel es que si los soldados que murieron en la detención del Mencho lo cuidaban, pues la verdad no sé. Yo no lo había pensado así. Sinceramente, no me costaría creer que así fuera, pero una cosa es que tenga gente del ejército comprada y otra que tenga ya soldados directamente cuidándolo, ¿no? O sea, no creo, la verdad no lo creo, pero no deja de extrañar que haya habido una matanza tan grande. Fernando
Álvarez Guerra, ya se está viviendo un incremento en los precios de los productos alimenticios en las tiendas, consecuencia de lo sucedido el domingo pasado. Pues sí, porque además se escasearon. Si a alguno le tocó salir a tratar de conseguir víveres el domingo, se dieron cuenta de lo que representa un momento de crisis donde de repente se agotan lo que hubiera, y aunque uno tuviera dinero para comprar, pues no había nada que comprar. Fue algo terrible. Dice Gustavo Vargas, ellos muy rencorosos, no sé si se refiere a los judíos. Dan Alanir, licenciado Miguel, Leticia Morrillas le saludó, gracias. Tal vez no vio su mensaje, está más arriba. Pues no, a lo mejor no lo vi y ofrezco una disculpa. No sé dónde quedaría, pero bueno, ya aprovecho de saludarla ahora que tú me lo comentas. Muchas gracias. Israel Hernández, muchas gracias por tu donativo, te agradezco de verdad. Es para nosotros, no se imaginan qué tan importante es el que recibamos estos apoyos, porque es, como les comentaba hace rato, nos hace posible poder continuar con esta labor que pues tiene un costo porque implica dedicarle tiempo y pues si no contamos con su apoyo, pues nos es mucho más difícil hacerlo. Pero como equipo que somos ustedes y nosotros, pues nos ayudamos mutuamente. También, Cusberto Pérez, muchísimas gracias por este donativo, te lo agradezco, que Dios te lo multiplique también. Muchas gracias por tu trabajo, que Dios te bendiga y te ilumine en tu trabajo para bien de los demás. Muchas gracias, Cusberto, muy amable, no solamente por tu donativo, sino por tus palabras también y por estar aquí presente en la transmisión. Muchas gracias. Israel Hernández dice, ¿crees que se logre la reforma al INE de la narcopresidenta? Bueno, quién sabe, porque los mismos partidos necesita para imponer su mayoría apócrifa, pero mayoría al final de cuentas, necesita al Partido Verde y a el PT, pero ellos no van a votar en contra de sus propios intereses. Como la reforma los perjudica porque les quita los recursos y les quita las plurinominales, pues yo me imagino que no lo van a votar y por lo tanto posiblemente se los van a echar abajo. Ahora, yo también hoy escuché una teoría que no está descabellada, que decía que Claudia Sheinbaum mandó esa propuesta sabiendo que no iban a tener la mayoría suficiente y la iban a perder. ¿Por qué? Porque posiblemente esa reforma ni siquiera es de ella, sino de López Obrador. Como a ella no le importa que pierda, porque no es algo que a ella le interese, posiblemente la mandó así para que no prospere. Puede ser, ¿no? Sería algo que yo no descartaría y me parece que tendría cierta lógica. Dice Miguel Pérez, el año pasado se realizó la carrera. Ok, gracias por la presión. Pensé que no se había hecho, pero pues cuando menos fue lo único que no se hizo fue lo de la NFL. Alanis, la versión que se dio es que la NFL canceló el año pasado porque el estadio de Televisa no cumplió con las normas mínimas. Ahora hasta el dueño del Estadio Azteca duda que quede remodelado. Pues sí. Paz Tavares, señor Miguel, ¿qué piensa usted de la versión que anda circulando de que el Mencho estaba muerto hace 5 años y esto fue una cortina de humo? Bueno, pues esa respuesta ya esa pregunta ya la respondí hace rato. Pues no podría decirle si es real o no. Es una versión que ha circulado, no sabemos si así es o no. Dice Scott, ¿crees que Morena logre su dictadura o lo van a frenar en seco? Pues yo no sé si en seco, pero no creo que vaya a prosperar mucho porque atenta contra los intereses norteamericanos, los intereses económicos de Estados Unidos, que realmente es lo único que a ellos les interesa. Como Morena ha sido un obstáculo para que progresen y prosperen de manera más eficiente las inversiones y los negocios norteamericanos, yo me imagino que no lo van a permitir, yo creo. O cuando menos se los van a... No van a permitir que ellos puedan quedarse con todo lo que quisieran. Eso es a lo que quiero dar a entender. ¿Crees que Cabeza de Pañal nunca de pañal y solo era un título de gente más poderosa que ya sabe? Ok, bueno, me imagino que lo que quiere decir esta pregunta es que sí creo que realmente López Obrador nunca gobernó, sino que era el título de gente más poderosa de ya sabes a qué grupo del Medio Oriente.
pues generalmente los presidentes no gobiernan, incluso tienen un cargo, realmente la mayoría responden a intereses de gente que los pone o les permite llegar a esos cargos. Y en el caso de López Obrador podría ser esa la situación. Al final de cuentas, él cumplió una agenda de destrucción nacional y yo creo que esa agenda no era casual, evidentemente, ni fue algo bien premeditado y le dieron la orden de cumplirla. ¿Quién se la dio? Pues no fue el Foro de Sao Paulo, sino gente mucho más perversa y mucho más arriba. Y yo creo que le dio la instrucción de destruir a nuestro país por muchas razones y él lo cumplió a cabalidad. Sí es cierto que AMLO es masón, no sé si es pregunta o afirmación, pero yo sé que sí es masón, militante y protestante, además, no las dos cosas, es masón y protestante, las dos cosas. Bueno, les vamos a dejar la transmisión hasta aquí. Hay otros muchos temas que me quedaron pendientes que yo quería platicar con ustedes, pero ¿qué les parece si volvemos a hacer otra conexión y transmisión? Ya espero que sin tantos tropiezos. El próximo, quizá lunes en la noche, si les parece bien, a ustedes si pueden me dejan ahí comentarios, porque esta va a quedar aquí en el canal y los comentarios que hagan favor de hacerme, pues yo los voy a seguir leyendo. Les agradezco a todos los que han participado, los que se han conectado, todos los que han dejado me gusta. Les pido, si ustedes son tan amables de compartir, si les parece que lo que hablamos aquí vale la pena que otras personas lo sepan, que lo puedan compartir para que más gente lo pueda seguir viendo y leyendo. A todos los que se conectaron, incluso a los que se conectaron a los otros intentos fallidos de esta transmisión, pues les agradezco también. Hay otras preguntas que quedaron ahí pendientes de las otras personas que se intentaron conectar y que espero responder para la próxima sesión, que espero podamos tener el próximo lunes, si les parece bien en la noche, si les parece un buen día. Les diría que el domingo en la noche, pero va a estar muy cerrado, o sea, va a estar muy cerca, quizá el lunes en la noche. Si ustedes me pueden ir dejando sus comentarios, qué día les parece mejor, si domingo o lunes, pues yo creo que sería buen ejercicio, o si, y también qué otro día entre semana les queda mejor, si prefieren que sea el miércoles o jueves, que volvamos a tener este ejercicio, y voy a tratar de hacerlo de manera periódica, es decir, ya dejarlo instituido, que sea perdón, 2 veces por semana, porque sí son muchos temas y a mí me encanta esta interacción que tenemos, porque me ayuda leerlos, contestar sus preguntas, y es como una plática entre amigos al final de cuentas, ¿no? La que estamos teniendo. Les agradezco a todos los que se hayan conectado, les agradezco a todos los que han dado un donativo esta noche, que Dios les multiplique y que les dé más, y pues ojalá que podamos seguir haciendo estos ejercicios, si Dios nos da vida, y bueno, pues espero que sea menos tropezado para la próxima, pero ya cuando nos vimos de qué manera lo podemos hacer ya sin mayores problemas. Como siempre, les agradezco el favor de su atención y esperemos vernos pronto en una próxima transmisión, y espero que esto les haya resultado de utilidad. Nos vemos en una próxima y pues que Dios los bendiga a todos. Hay que encomendarnos, por supuesto, porque de lo contrario, estamos en las manos de Dios, y que Dios permita que pues no caigamos, no nos libre de cualquier ocasión en la que nos topemos con esta gente, ¿no? Que ya sabemos que siempre busca hacer el mayor mal, ¿no? Hay que pedirle siempre a Dios cuando salgamos de nuestra casa, con nuestra familia, pues encomendarnos a Dios para que para que nos permita no toparnos en algún evento de la delincuencia. Cira Castañeda, saludos, buenas noches, muchas gracias, Cira, por estar aquí. Miguel Pastor Pentecostal, Jehová te bendiga, gracias, igualmente, Cira, amén. Lucy Olivares, bendiciones, muchas gracias. Dan Alanis, muchas gracias, Miguel. Quien como Dios, así es. Lucy Olivares, mucha oración, gracias igualmente. Fernando Álvarez Guerra, Dios los bendiga. Señor Miguel Salinas, muchas gracias. A todos, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga, que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y seguimos pidiendo a Dios para que nos libre de este flagelo que es el narcotráfico. Que pasen buenas noches y muchas gracias por participar esta noche.